Muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Robledo Pedraza de la Universidad de la Gran Colombia. A continuación contextualizaré sobre la materia de Cátedra de Paz y los diversos acuerdos de paz. Bueno, Sudáfrica estuvo sumida en conflicto desde su colonización cuando desde el arribo de los campesinos holandeses al sector del Cabo iniciaría un proceso de despojo y de apropiación de tierras y con ello de dominación y esclavitud de las comunidades negras locales. Ello significaría el inicio de una política de discriminación racial denominada apartheid. La situación de las comunidades negras se agudizaría con el descubrimiento de oro y diamantes, pues se sumaría una nueva disputa entre holandeses e ingleses por dichas riquezas y con ello se aumentaría la opresión, dominación y esclavitud de esta población por el dominio de los blancos. A partir de lo anterior surge el apartheid, que significa separación y representaría un sistema de segregación racial que pretendía el dominio económico, político y social por parte de los blancos, quienes representaban menos de la quinta parte de la población. El apartheid era la denominación a un sistema de explotación y opresión racial que sería apoyado por el gobierno nacional sudafricano hasta inicios de los años 90. Ante tal opresión del gobierno sudafricano en las comunidades negras surge el Congreso Nacional Sudafricano en el año 1912 como una lucha social unitaria por la abolición del apartheid. Tendría como su principal líder al reconocido Nobel de Paz Nelson Mandela. Durante esta etapa de prenegociación serían muchos los grupos civiles que harían frente y resistirían a la opresión por parte de los blancos, pues el 80% de la población sudafricana se encontraba inmersa bajo la política del apartheid. Sería solo hasta el año de 1989, con la renuncia del presidente de turno, que se inician las negociaciones con el Consejo Nacional Africano en cabeza de Nelson Mandela para la abolición del apartheid. En 1990 sería el año más esperado por todos, pues la lucha social y armada encontraba las condiciones gubernamentales necesarias para emprender un diálogo que terminaría con años de opresión, tortura y aislamiento. Representaría la terminación con alguna de las principales prohibiciones de las movilizaciones sociales y la libre asociación por parte de la población negra. También es menester destacar en la historia el año 1993, pues en negociaciones en la Convención para una Sudáfrica democrática se pactaría la creación de una constitución provisional que serviría de base para la transición y para la elección popular de una asamblea constituyente que serviría de base para la redacción de una constitución nacional definitiva. Asimismo, en el año 1994 se llevaría a cabo las primeras elecciones democráticas y sería electo como presidente el líder Nelson Mandela. En 1994 se crearía la Constitución Definitiva de Sudáfrica, siendo esto el punto de partida de la historia del país y representaría el inicio de un nuevo orden social y político en que la igualdad de las razas sería promulgada en una nueva y definitiva constitución. También resalta la superación del conflicto en Sudáfrica, la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación y como uno de los ejemplos para los demás procesos de paz del mundo en los cuales la verdad sobrepasa cualquier medida privativa de la libertad. Para aquellos actores que se ven involucrados en el conflicto y promueven la reconciliación y el esclarecimiento de los hechos a partir de la mística para aquellos actores que decidieron dar su voto de confianza con tanto la derrota de los hechos. Bueno, entrando en contexto en Colombia, Colombia es un país que ha vivido muchas situaciones de violencia en casi toda su historia. Siempre se ha basado en la victimización de los colombianos. La victimización del país fue por el narcoterrorismo, una de las influencias más fuertes de violencia en Colombia, pero también fueron parte de la victimización de los colombianos, la guerrilla y los paramilitares. En el siglo XIX y a principios del siglo XX se identificaron los dos partidos tradicionales que son el conservador y el liberal. Esto se creó en medio de la intolerancia y el enfrentamiento partidista en la etapa de la última violencia
ya que después del foco fundamental fue el de la lucha del Estado contra la guerrilla. Esta nueva organización se da por los conflictos no superados en Colombia. Eh, en Colombia, gracias a la Constitución de 1991, se logró que los derechos humanos de los colombianos se dieran unas garantías a estos derechos fundamentales, en especial para las personas desplazadas por el conflicto armado a finales de los de los finales de los años 90. Los medios de comunicación pues comienzan a hacer público todo sobre el conflicto armado. Se dedicaron pues a realizar investigaciones profundas y más serias, ya que su fin pues era impresionar al Estado para que hubiera soluciones al respecto, ya que eran muchas víctimas las desplazadas por la violencia, pero se evidencia la falta de apoyo económico para ayudas de estos procesos. Además, los desplazamientos no tienen una aceptación con la sociedad. Ellos son discriminados en colegios, cuando van a una entrevista. También pues el Estado no ha presentado ese apoyo a a una comunidad tan vulnerable como esta. Uno de los sucesos que más marcaron a Colombia fue cuando los narcotraficantes empezaron a poner explosivos en las calles, destruían centros comerciales, asesinaron a policías, jueces, periodistas y personas inocentes. Y uno de los asesinatos más influyentes fue la muerte del reconocido periodista Jaime Garzón en 1999. Los acuerdos de paz de agosto del 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable entre el gobierno y las FARC, el cual pues se dio inicio a proceso de negociación. En este documento se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: de la política del sistema integral de justicia, verdad, reparación y la no repetición. La satisfacción integral de los derechos de las víctimas del conflicto armado era una condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera. Las medidas y componentes que conforman el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición constituyen una gran oportunidad para procesar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas. Alberto Fujimori, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC en el año 2016. También se propone crear pues una serie de instancias institucionales sociales que permitan la reparación y garantía de no repetición a los millones de individuos y comunidades que fueron víctimas del histórico conflicto armado. Tanto el Estado como las FARC pues, reconocen su culpabilidad en los actos de victimización de millones de personas. Obtener verdad, justicia, reparación para esas personas es fundamental para garantizar la no repetición de sus hechos y es necesaria para reconciliar la sociedad en la búsqueda de un futuro de paz. Es por esta razón nace el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, un conjunto de mecanismos para garantizar esos derechos a las víctimas. El sistema tiene un enfoque territorial, diferencial y de género. Este corresponde pues a las características particulares de victimización en cada territorio y por cada población. También pues en especial a la protección y atención a las mujeres, los niños y niñas víctimas del conflicto armado. Este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición está constituido por tres instancias fundamentales que buscan reconocer la verdad y reparar las víctimas en su dignidad y bienes afectados por los hechos victimizantes. Ellas son pues la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Es un órgano temporal y de carácter extrajudicial al que pues pueden acercarse todos los autores del conflicto armado para contar sus experiencias en el conflicto y así aportar el esclarecimiento de las causas y de las acciones violentas para así construir pues mecanismos que garanticen la no repetición. Sus objetivos son contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto. También puede contribuir al reconocimiento de las víctimas y al reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales y colectivas.
también pues promover la convivencia en los territorios, generando espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, consolidando una cultura democrática basada en la tolerancia. La Justicia Especial para la Paz es la encargada de ejercer funciones judiciales dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, cumpliendo con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario que tuvieron lugar con ocasión del conflicto armado. Esta red se aplica pues respecto a los crímenes cometidos por causa o con ocasión y relación directa o indirecta con el conflicto armado. Sería competente para juzgar los miembros de los grupos armados al margen de la ley que suscriban un acuerdo final de paz con el gobierno y que hayan dejado las armas. También se aplicará contra agentes del Estado particulares que hayan financiado o colaborado con grupos paramilitares y terceros que sin formar parte de organizaciones o grupos armados hayan participado de forma indirecta en el conflicto. La Justicia Especial para la Paz solo concederá una amnistía o un indulto amplio por el delito político de rebelión y otros delitos que se consideran conexos a este. Serán susceptibles de amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad. Estos no serán susceptibles ni el genocidio ni los crímenes de guerra, tales como la toma de rehenes o también la privación de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores. El acuerdo pues contempla la no extradición respecto de los hechos o conductas objetos a la gente cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del acuerdo final. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene por objeto pues dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias que de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en una razón del conflicto. Esta es una unidad especial de carácter humanitario y extrajudicial, por lo que sus actividades no podrán sustituir ni impedir las investigaciones de carácter judicial a las que haya lugar en la información que recibió produzca la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. No podrán ser utilizadas con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales y no tendrá valor probatorio. Entre sus funciones está la de recolectar toda la información necesaria para la búsqueda, la localización e identificación de las personas dadas por desaparecidas. También pues garantizar la participación de sus familias y adelantar con el apoyo de un Instituto Nacional de Medicina Legal y otras entidades procesos de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos a la fecha del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto también pues ha presentado entre otros unos avances de intercambio de información entre los tres mecanismos que son las iniciativas de fortalecimiento para la autoprotección colectiva de los pueblos, comunidades y organizaciones, desarrollado conjunto de acciones relacionadas a la transversabilidad del enfoque de género, niñez y a la recolección de testimonios y acompañamiento psicosocial a las víctimas. Algunas de las acciones que han contribuido a la reparación de las víctimas incluyen actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, reparación colectiva, procesos colectivos de retornos y restitución de tierras y la reparación a las víctimas, ya que es vital para la construcción de paz. Muchas gracias por tu atención.